El Real Madrid ficha a Ryan, la nueva joya de la selección brasileña. Y atención madridistas, porque lo que está a punto de pasar puede cambiar el futuro del Real Madrid y del fútbol europeo. El club blanco se mueve en silencio, pero cuando Florentino Pérez acelera por un talento brasileño de esta dimensión, es porque dentro de Valdebebas están convencidos de que se trata de un futbolista generacional. Yo soy Nilsson, esto es El Madridista, y hoy les voy a contar por qué Ryan está cada vez más cerca del Real Madrid y por qué, sinceramente, creo que el club tiene la obligación de cerrar esta operación antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí no estamos hablando simplemente de una promesa. No estamos hablando de un jugador interesante ni de una apuesta de futuro cualquiera. Yo, honestamente, creo que Ryan puede convertirse en el próximo gran fenómeno brasileño del fútbol mundial. Y sí, sé perfectamente lo fuerte que suena decir eso en una época donde existen nombres como Endrick, Vinicius Jr. o Estevao. Pero precisamente por eso lo digo con todavía más convicción. Porque lo que transmite Ryan dentro del campo es distinto. El Real Madrid lleva años observándolo. Mucho antes de que explotara en Inglaterra. Mucho antes de que los grandes clubes europeos empezaran a pelearse por él. En su etapa en Vasco da Gama ya existían informes extremadamente positivos dentro del club blanco. Los ojeadores hablaban de un atacante con una capacidad física descomunal, una personalidad impropia de su edad y una agresividad ofensiva que recordaba a los delanteros brasileños más dominantes de otras épocas. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. El Real Madrid no se enamoró de Ryan por vídeos de highlights ni por una buena temporada aislada. El seguimiento viene desde hace mucho tiempo. Desde Brasil. Desde sus primeros pasos en el profesionalismo. Eso significa que el club ha visto su evolución completa. Ha visto cómo maduró tácticamente, cómo mejoró en la toma de decisiones y cómo aprendió a competir al máximo nivel. Después llegó la Premier League. Y aquí es donde, en mi opinión, todo cambió definitivamente. Porque muchos jóvenes brasileños necesitan años para adaptarse al ritmo inglés. Les cuesta la intensidad, la presión, el contacto físico, la velocidad del juego. Pero Ryan aterrizó en el Bournemouth y prácticamente desde el primer momento dio la sensación de estar preparado para escenarios mucho más grandes. Y eso, madridistas, es lo que más me impresiona. No es solamente que marque goles. No es únicamente que desequilibre. Lo más impactante es cómo condiciona partidos enteros. Cómo obliga a los defensores a retroceder. Cómo rompe estructuras tácticas rivales. Cómo intimida incluso a equipos grandes de Inglaterra pese a tener apenas 19 años. Y claro, cuando un futbolista brasileño joven empieza a destacar en la Premier League, los gigantes europeos aparecen inmediatamente. Arsenal lo sigue muy de cerca. El Paris Saint-Germain está atento a cualquier movimiento. Barcelona ha preguntado por su situación. Juventus e Inter de Milán también han mostrado interés. Nadie quiere quedarse fuera de la carrera porque todos entienden algo. Ryan puede convertirse en una superestrella mundial en muy poco tiempo. Pero hay un detalle que para mí puede marcar la diferencia total en esta historia. Y es el deseo del propio jugador. Ryan nunca ha escondido su admiración por el Real Madrid. Nunca. Y eso, aunque algunos quieran minimizarlo, en este club importa muchísimo. Porque el Real Madrid no solamente ficha talento. También necesita futbolistas mentalmente preparados para soportar la presión de vestir esta camiseta. Y yo siento que Ryan sueña con ese escenario. Sueña con el Bernabéu. Sueña con escuchar el himno de la Champions vestido de blanco. Sueña con compartir vestuario con Vinicius Jr., con Bellingham, con Mbappé. Eso tiene un valor enorme. Muchas veces vemos jugadores que priorizan el dinero, la comodidad o proyectos menos exigentes. Pero cuando un futbolista tiene auténtica obsesión por jugar en el Real Madrid, normalmente da un salto competitivo brutal. Porque entiende la responsabilidad histórica del club. Porque asume la exigencia. Porque quiere trascender. Y aquí entra una información que me parece absolutamente decisiva. Juni Calafat, el hombre que descubrió talentos como Vinicius Jr., Rodrigo, Endrick y tantos otros, ya le habría transmitido a Florentino Pérez que el momento de fichar a Ryan es ahora. Ahora. No dentro de un año. No después del Mundial. No esperando otra temporada. Ahora. Porque el mercado puede explotar completamente en cuestión de meses. Se habla de una operación cercana a los 60 millones de euros. Y sinceramente, viendo cómo funciona el mercado actual, me parece hasta barato considerando el potencial del jugador. Estamos viendo futbolistas muchísimo menos determinantes siendo vendidos por cifras absurdas. Y Ryan tiene algo que no se compra fácilmente: impacto real en partidos grandes. Además, hay un factor que puede disparar completamente su precio. La Copa del Mundo.
Carlo Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, ya dejó claro que considera a Ryan un futbolista con un futuro enorme. Y honestamente, viniendo de Ancelotti, eso tiene muchísimo peso. Porque estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Un técnico que ha trabajado con los mejores jugadores del planeta. Si Ancelotti cree que Ryan puede dominar el fútbol europeo en los próximos años, yo lo tomo muy en serio. Probablemente no será titular en el Mundial. Pero precisamente ahí está el peligro para el Real Madrid. Porque un jugador joven, explosivo, entrando desde el banquillo en partidos abiertos, puede convertirse rápidamente en una de las revelaciones del torneo. Y todos sabemos lo que ocurre cuando un brasileño deslumbra en una Copa del Mundo. El precio se dispara. La presión mediática aumenta. Los clubes estado entran en escena. Las ofertas se vuelven imposibles. Por eso yo creo que Florentino Pérez debe actuar inmediatamente. Porque si el Real Madrid espera demasiado, la operación podría convertirse en una guerra económica salvaje. Y aunque el Madrid tiene poder financiero, el club no suele entrar en locura sin control. La estrategia siempre ha sido adelantarse antes de que el jugador alcance un valor imposible. Y sinceramente, viendo todo lo que transmite Ryan, yo entiendo perfectamente la urgencia de Juni Calafat. Porque además hay algo futbolístico que me parece fascinante. Ryan tiene características que encajan muchísimo con el futuro del Real Madrid. No es un delantero estático. No necesita vivir dentro del área. Puede arrancar desde banda, atacar espacios, jugar entre líneas, romper al contragolpe y asociarse con velocidad. Tiene potencia, técnica, zancada larga y una capacidad tremenda para atacar metros abiertos. Imaginen por un momento un ataque del Real Madrid con Vinicius Junior por un lado, Mbappé moviéndose libremente y Ryan atacando espacios desde el otro perfil. Sería una auténtica pesadilla para cualquier defensa del mundo. Y lo mejor es que todavía tiene margen de crecimiento gigantesco. No estamos viendo la versión definitiva de Ryan. Estamos viendo apenas el comienzo. Por eso en Brasil existe tanta expectativa alrededor de él. Muchísima gente allí está convencida de que puede convertirse en el gran referente ofensivo de la próxima generación brasileña. Incluso algunas voces históricas ya lo colocan por encima de otros talentos recientes en cuanto a techo futbolístico. Y aquí quiero detenerme en algo muy interesante. Las comparaciones con Adriano Imperador. Porque físicamente hay detalles que recuerdan muchísimo al Adriano joven. Esa mezcla de fuerza, explosividad y agresividad ofensiva. Pero yo creo que Ryan tiene una movilidad mucho más moderna. Participa más del juego colectivo. Presiona mejor. Interpreta mejor los espacios. Tiene una lectura táctica más adaptada al fútbol actual. Y cuando el propio Adriano dice públicamente que cree que Ryan puede llegar a ser incluso mejor que él, sinceramente, eso no es poca cosa. Estamos hablando de un delantero que marcó una época en Europa. Y aún así ve algo especial en este chico. Yo sé que muchos madridistas pueden preguntarse si el equipo realmente necesita otro atacante joven. Pero mi respuesta es clarísima. Sí. Absolutamente sí. Porque el fútbol moderno exige profundidad, rotaciones y perfiles diferentes. Y además, el Real Madrid siempre debe pensar a medio y largo plazo. No puedes esperar a necesitar urgentemente una estrella para ir al mercado. Debes adelantarte. Debes construir el futuro antes de que llegue la urgencia. Y precisamente eso es lo que Florentino Pérez lleva haciendo durante años. Ahora quiero saber vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Ryan tiene nivel para triunfar en el Real Madrid? ¿Pagaríais 60 millones por él antes de la Copa del Mundo? ¿Pensáis que puede convertirse en el próximo gran crack brasileño del fútbol europeo? Os leo absolutamente a todos en los comentarios. Y si os está gustando este contenido, dejad vuestro like, suscribíos ahora mismo al canal y activad la campana porque se vienen días muy intensos en torno al mercado del Real Madrid. Y atentos, porque en la segunda parte voy a explicar exactamente cómo encajaría Ryan tácticamente en el equipo y por qué podría convertirse en una pieza fundamental del nuevo proyecto galáctico del Club Blanco. Y hay algo más que me hace pensar que esta operación tiene todo el sentido del mundo para el Real Madrid. Algo que va mucho más allá de los números, de los goles o de las estadísticas. Porque cuando yo observo a Ryan, no veo únicamente a un futbolista talentoso. Veo a un jugador con mentalidad competitiva para sobrevivir en el ecosistema más exigente del planeta fútbol. Y eso, madridistas, muchas veces vale más que cualquier condición técnica. Porque una cosa es destacar en un club importante. Otra muy diferente es soportar el peso del escudo del Real Madrid. Aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que ganar siempre. Aquí cualquier empate genera crisis.
Aquí cada partido parece una final europea. Y sinceramente, yo creo que Ryan tiene personalidad para convivir con todo eso desde muy joven. Cuando uno analiza sus partidos en Inglaterra, encuentra detalles muy reveladores. No desaparece cuando el contexto se vuelve complicado. No se esconde si el rival domina. No baja la intensidad cuando falla una ocasión. Sigue pidiendo el balón. Sigue encarando. Sigue buscando protagonismo. Y eso para mí es una señal clarísima de carácter competitivo. Muchos futbolistas jóvenes tienen talento. Muy pocos tienen hambre real de liderar escenarios grandes. Y yo siento que Ryan disfruta esa responsabilidad. Por eso creo que su adaptación al Real Madrid podría ser mucho más rápida de lo que mucha gente imagina. Porque además llegaría a un vestuario lleno de brasileños que conocen perfectamente el proceso. Vinicius Junior podría convertirse en una figura clave para ayudarlo dentro y fuera del campo. Rodrigo entendería perfectamente las dificultades de adaptación. Endrick también compartiría esa conexión generacional. Y ahí el Real Madrid tiene una ventaja enorme frente a otros clubes europeos. Porque no sería un entorno extraño para él. Sería prácticamente una transición natural. Además, desde el punto de vista táctico, yo creo que el club necesita precisamente un perfil como el suyo pensando en los próximos años. El fútbol europeo está evolucionando hacia delanteros capaces de ocupar múltiples zonas ofensivas sin perder amenaza individual. Los equipos más dominantes ya no dependen únicamente del clásico número 9 fijo. Buscan atacantes dinámicos, capaces de intercambiar posiciones constantemente y romper sistemas defensivos modernos. Y Ryan tiene justamente esa versatilidad. Puede atacar desde fuera hacia adentro. Puede jugar más cerca del área. Puede aparecer como segundo punta. Puede correr 40 metros en transición. Puede fijar centrales físicamente. Puede romper líneas con conducción. Puede generar ventajas incluso cuando recibe lejos del arco. Eso amplía muchísimo las posibilidades ofensivas del equipo. Yo imagino perfectamente partidos grandes de Champions donde el Real Madrid necesite castigar espacios a máxima velocidad. Y sinceramente, pocos jugadores jóvenes en el mundo tienen la capacidad física de Ryan para destruir defensas abiertas. Tiene una potencia tremenda en carrera larga, pero además combina eso con una coordinación técnica muy difícil de encontrar en futbolistas de su tamaño. Y aquí quiero tocar un punto importante. Porque muchas veces los jugadores brasileños ofensivos son asociados únicamente con regate o creatividad. Pero en el caso de Ryan hay un componente físico verdaderamente diferencial. Es un atacante preparado para competir inmediatamente contra defensores de élite europeos. No necesita una transformación corporal. No necesita desarrollar agresividad competitiva. Ya juega con intensidad de alto nivel. Eso reduce muchísimo el riesgo de la inversión. Y cuando hablamos de una posible cifra cercana a los 60 millones de euros, eso es fundamental. Porque el Real Madrid no ficharía solamente potencial. Ficharía presente y futuro al mismo tiempo. Otra cosa que me parece muy interesante es cómo ha evolucionado mentalmente desde su salida de Brasil. Muchos jóvenes cuando llegan a Europa se desconectan emocionalmente de la presión competitiva. Les cuesta convivir con la exposición mediática. Pierden naturalidad dentro del campo. Pero en el caso de Ryan ocurrió exactamente lo contrario. La Premier League lo hizo crecer. Lo volvió más agresivo. Más disciplinado. Más inteligente sin balón. Más maduro para elegir cuándo acelerar y cuándo pausar. Y eso me parece una noticia espectacular para cualquier club que piense invertir en él. Porque todavía conserva la esencia creativa brasileña, pero ahora viene acompañada por hábitos competitivos europeos. Esa combinación puede ser devastadora. Y aquí voy a dar una opinión muy personal que probablemente genere debate. Yo creo que el Real Madrid necesita seguir construyendo una identidad ofensiva basada en juventud, velocidad y hambre competitiva. El ciclo anterior estuvo marcado por leyendas irrepetibles como Benzema, Modric o Kroos. Pero el nuevo Madrid debe dominar desde la energía física, desde la presión, desde la agresividad vertical y desde el desequilibrio constante. Ryan encaja perfectamente en esa idea. Y además hay algo estratégico que Florentino Pérez entiende mejor que nadie. Los futbolistas brasileños especiales generan impacto deportivo, mediático y comercial de manera simultánea. El madridismo tiene una conexión histórica con Brasil. Desde Ronaldo Nazario hasta Vinicius Junior, pasando por Roberto Carlos, Marcelo, Kaká y tantos otros. Existe una identificación emocional muy fuerte entre el Real Madrid y el talento brasileño. Y honestamente, creo que Ryan podría convertirse rápidamente en uno de esos jugadores que conectan con la grada de manera inmediata. Porque transmite pasión.
Transmite rebeldía ofensiva. Transmite ambición. Y el Bernabéu se enamora muy rápido de los futbolistas valientes. Además, no podemos ignorar el contexto actual del mercado. Los clubes ingleses tienen muchísimo dinero. El PSG sigue buscando estrellas jóvenes constantemente. Equipos históricos italianos quieren volver a competir al máximo nivel europeo. Si el Real Madrid deja pasar esta oportunidad, probablemente dentro de poco tendrá que pelear contra ofertas todavía más agresivas. Por eso yo insisto tanto en que este movimiento debe cerrarse antes del Mundial. Porque una Copa del Mundo cambia carreras para siempre. Y sinceramente, me cuesta muchísimo imaginar un escenario donde un futbolista con las características de Ryan no genere impacto entrando en partidos abiertos contra selecciones desgastadas físicamente. Tiene exactamente el tipo de energía que puede revolucionar encuentros desde el banquillo. Basta una gran actuación. Un gol importante. Una jugada decisiva. Y el mercado explota completamente. Ya lo vimos muchas veces. Por eso entiendo perfectamente la postura de Juni Calafat. Cuando detectas un talento diferencial antes de la explosión definitiva, debes actuar rápido. Esa ha sido una de las grandes claves del éxito reciente del Real Madrid en el mercado. El club dejó de fichar únicamente estrellas consolidadas para empezar a capturar futuros balones de oro antes de que fueran inaccesibles. Y honestamente, yo creo que Ryan pertenece a esa categoría. No digo que vaya a ganar automáticamente el Balón de Oro. Nadie puede garantizar algo así. Pero sí creo que tiene condiciones para convertirse en uno de los atacantes más dominantes de Europa durante la próxima década. Y si eso termina ocurriendo, el madridismo no perdonaría haber dejado escapar a un jugador que quería vestir esta camiseta. Porque ese también es otro aspecto clave. Su deseo de jugar en el Real Madrid puede facilitar muchísimo las negociaciones. Cuando un futbolista prioriza al club blanco, las conversaciones cambian completamente. La presión del entorno cambia. Las decisiones cambian. Y eso puede resultar decisivo frente a otros gigantes europeos que seguramente ofrecerán muchísimo dinero. Pero hay jugadores que entienden algo fundamental. El Real Madrid no es solamente un club. Es el escenario máximo del fútbol mundial. Es donde las carreras se convierten en historia. Y yo tengo la sensación de que Ryan quiere precisamente eso. No quiere simplemente jugar en Europa. Quiere marcar una época. Quiere competir por Champions. Quiere pelear balones de oro. Quiere convertirse en referencia mundial. Y para un futbolista con esa ambición, el Bernabéu representa el destino perfecto. Ahora os pregunto algo muy serio, madridistas. ¿Creéis que Florentino Pérez debe cerrar esta operación inmediatamente? ¿Pensáis que Ryan puede convertirse en el heredero de la tradición brasileña del Real Madrid? ¿O preferiríais que el club apostara por otro perfil ofensivo? Quiero leer vuestra opinión aquí abajo porque este debate apenas empieza y promete muchísimo en las próximas semanas. Y por supuesto, dejad vuestro like si creéis que Ryan puede ser uno de los grandes fichajes del futuro para el Real Madrid. Suscribíos ahora mismo al canal El Madridista si todavía no lo habéis hecho y activad la campana para no perderos ninguna novedad sobre el mercado blanco. Y ahora mismo, haced clic en el vídeo que está apareciendo en pantalla porque os va a interesar muchísimo si queréis entender el próximo gran proyecto galáctico que prepara Florentino Pérez.